Bueno, sí, buenos días. Estamos ya dándole la bienvenida a Agustín Salvia del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Buen día, Agustín. Facundo, Ximena y Gustavo te saludan. Bienvenido a Laudatistas. Ay, no se le... Ahí va. Ahí va, ahí está ¿Me saliendo. escucharon? Sí, Ahora Buenos sí, sí, días. ahora sí. ahí está. Bueno, Agustín, te seguimos a lo largo de estos años. Sabemos que has sido criticado por gobiernos de diferentes signos, lo cual es bueno porque habla de un trabajo serio y riguroso. Por lo tanto, lo primero a consultar, porque hubo distintas interpretaciones, obviamente según los medios, de si hubo efectivamente baja de la pobreza o aumento. Y entonces preguntarte respecto del último informe, ¿cuáles son las primeras conclusiones que arroja el informe que presentó la Universidad Católica? Bueno, miren, la pobreza son privaciones económicas que tienen algún parámetro a partir del cual se consideran justas, injustas, o desafortunadas o positivas en términos de su evolución. La forma en que se mide en Argentina la pobreza a nivel oficial, y que también ha llevado al observatorio a tener que incluirla dentro de sus mediciones, es un parámetro basado en ingresos. Compara una canasta básica alimentaria o una canasta básica con otros bienes y servicios, además de alimentos, contra los ingresos que declaran los hogares a través de la encuesta permanente de hogares. Bien. No es una forma indirecta de medir las privaciones injustas de una sociedad. Incluso podría uno considerar que solo de alimentos no se vive, por lo tanto la tasa de indigencia es una tasa insuficiente para medir privaciones básicas. Sin embargo, bueno, son las medidas que tenemos, y tomando esas medidas uno puede hacer comparaciones en términos de cuánto ha cambiado, aumenta, disminuye la capacidad de consumo de los hogares. No necesariamente se han alcanzado un nivel de bienestar mínimo, un piso de derechos económicos y sociales básicos, o un piso de que permita desarrollar las capacidades humanas. Todo eso no está detrás de la línea de pobreza. Claro. Esto lo aclaro para que, desmistifiquemos tal vez la idea de que la pobreza, ser pobre, dejar de ser pobre resuelve los problemas en términos estadísticos. Claro. De esta estadística es una buena medida para evaluar el desarrollo humano. Ahora, dicho eso, está toda esta polémica acerca de qué ha pasado durante la etapa del gobierno actual de Milei en materia de pobreza. Señalemos que la pobreza viene aumentando casi sistemáticamente desde el 2015. Perdón, encontremos dos puntos donde la pobreza fue más baja en el siglo XXI. Son 2011, 2012 y 2017, en términos estadísticos. Y se llegó a un piso del 25%. Nunca se estuvo por debajo de este piso. Bien. En términos de esta medida de ingresos. Sí. De indigencia, el piso fue 5% en los dos momentos también. Las dos fueron situaciones de burbujas de consumo que duraron muy poco tiempo. Vino después la devaluación del 2014 y vino la crisis del 2018 y 2019. El piso que teníamos del 25% es un piso ficticio, casi ficticio, en términos de que no se llega ahí por presión estadística y por extremos de consumo, del bienestar de consumo, que no se logra sostener en la sociedad argentina, porque no hay buenos empleos, fundamentalmente por un problema del mercado de trabajo. Ahora, teniendo esto, el gobierno de Milei se encontró con una pobreza de 38% aproximadamente, siguiendo la misma estructura de datos que veníamos teniendo durante el siglo XXI, del que estoy hablando. Y la elevó a como del 55%, en esa misma lógica. Y después comienza un descenso acelerado, después del segundo semestre, a partir del segundo semestre del 2024, que llega hasta los valores que tuvimos en el semestre pasado, el año pasado, del 28%, 29%, 28%. Con indigencias, la indigencia se había subido al 55, 56%, la pobreza, y la indigencia al 20%. Llega a bajar hasta en términos estadísticos, estoy hablando, a un 28% en el semestre pasado, y en términos de pobreza, y la pobreza extrema a un 7%. Ahora bien, con esa misma estadística que estoy hablando, ya comenzó a subir. Ya el cuarto trimestre del año pasado tenemos un aumento de 1 o 2 puntos en pobreza y de 1 punto en indigencia, y este primer trimestre estaría ocurriendo lo mismo. Es decir,
que se habría encontrado una curva. Ahora, el problema que tenemos es que los datos, cuando estamos hablando de 28, 29, 30% de pobreza hoy en Argentina, según las estadísticas oficiales, que es lo que va a dar el INDEC dentro de un par de meses, no son comparables con las que teníamos antes del ingreso de Milei. El problema es la comparabilidad. Es decir, estamos comparando que los mejores momentos fueron del 2012, 2017 con 25%, y este valor de 28, 29, 30 es una ficción estadística porque no tiene, ha tenido cambios metodológicos y no tiene ajustes metodológicos necesarios para poder hacer la comparación entre un momento y otro. Y explico. Por una parte, porque el INDEC comenzó a fines del año 2023, cuando asume Milei, a producir mejoras en la captación de los ingresos de los hogares a través de la encuesta. Entonces, vis a vis, tuviste un tema en donde mejoraste la captación de ingresos. No es que tienen más ingresos los hogares, sino que mejoraste la captación de ingresos. Había siempre una subcaptación, esa subcaptación la mejorás y por lo tanto parte de la mejora, son 3 o 4 puntos de la mejora, de la caída de la pobreza, se la lleva en realidad a que mejoraste la forma de medir los ingresos. Y el problema también te diría que más fuerte, que es más significativo, que hace que cuando vos le digas a la gente te bajó la pobreza, te diga, pero yo no lo siento, ¿no? Claro. ¿De dónde? ¿A quién? Porque no me pasa eso a mí en el bolsillo. Con 1.500.000 pesos que se tienen para no ser pobre hoy aproximadamente, para una familia tipo, con ese mismo 1.500.000 pesos a valores de hoy, antes del 2023, esa familia, bueno, no es que estaba bien, pero, a ver, compraba los alimentos, compraba las vestimentas, atendía los gastos de la vivienda, pagaba los servicios y, bien, cubría sus necesidades básicas bajo esa limitada medida de pobreza que estamos hablando. Cuando hoy tomamos esos mismos 1.500.000 pesos, la gente dice, bueno, a ver, compro alimentos, sí, están relativamente más baratos porque ha bajado el precio de los alimentos, está más barato, pero tengo tarifas más altas, tengo que pagar más transporte, tengo que pagar más gas, más luz, más comunicación, mucho más los servicios que vienen creciendo de manera muy importante y por lo tanto después lo que me queda para comprar medicamentos, para arreglar la casa, para pagar las deudas, es mucho menos. Es decir, cambió la composición del gasto de los hogares y estamos midiendo como si el mismo composición del gasto hoy fuera la que teníamos en el 2011, 2012, 17, 23. No, hubo un cambio en los precios relativos. Los servicios aumentaron de forma por encima de la evolución de la inflación, los alimentos por abajo del nivel medio de la inflación, pero hoy por hoy tenés, si bien fíjate que la tasa de indigencia tiene un poquito más de genuidad, de legitimidad, porque efectivamente ha habido ciertas mejoras por la duplicación de la UH, por la duplicación de las tarjetas alimentarias, sí. Ha habido una mejora en la capacidad alimentaria, en que bajara la inseguridad alimentaria levemente, ¿no? Seguimos teniendo casi 10% de la población que experimenta hambre de manera frecuente, pero ha bajado la experiencia de inseguridad alimentaria. Sin embargo, para las clases medias bajas, para el trabajador formal o informal de baja calificación o formal de baja calificación, su salario no le alcanza para cubrir toda la composición que hoy tiene la canasta de bienes y servicios básicos para una familia. Entonces, estamos comparando peras con manzanas. Si tuviéramos que ajustar todo eso, la pobreza, a ver, en principio no sería del 30, sino que sería del 34, 35 si mejoramos la medición. Y si hacemos un cambio de composición, estaríamos en el 38, 40%. ¿Bien? Ahí se entendió, Agustín. Sí. Ahora, además de esta distorsión, digamos, en la medición de la pobreza, ¿cómo interpretás el fenómeno del crecimiento del trabajo precarizado? Entiendo por algunos estudios que han sido publicados recientemente que estamos en niveles parecidos a los del 2001, de más del 40% de la población económicamente activa trabajando de manera completamente precarizada. Y el otro fenómeno que también crece geométricamente es el del endeudamiento para sobrevivir. Obviamente, como el salario no alcanza, mucha gente se endeuda
y obviamente esto es una bola de nieve con las tasas de interés, etcétera, y las tarjetas, en un esquema donde no parece haber ningún escenario de reactivación productiva, porque la única reactivación productiva prevista es en sectores que prácticamente no necesitan una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Como los extractivos o los agropecuarios. ¿Cómo ves estos fenómenos? Bueno, mira, se perdió trabajo formal asalariado en el sector de la construcción, de la industria y del comercio, sobre todo en los centros urbanos. El modelo tiene un modelo agrominero extractivo, exportador, muy dinámico, con muchas potencialidades, que está avanzando rápidamente y está generando muy buenos empleos no sé si buenos en términos de relaciones laborales, pero sí buenos en materia salarial en todas las zonas donde se desarrolla, el sector industrial, el sector minero, el sector energético. Eso es indudable, nada más que eso representa el 10% de la fuerza de trabajo en Argentina. ¿Bien? Entonces, en un país en donde el 70% del Producto Bruto lo genera el consumo y solo el 30% de la exportación, el 70% que se dedica, que depende del consumo, depende de trabajos como el comercio, la industria y los servicios personales y la construcción, como para mover el mercado interno. Esos salarios los salarios de esos segmentos están ya por abajo, no solo por abajo del 2015, por abajo del 2017, o por abajo incluso del 2022, tal vez están similares a la última etapa crítica del 2023, similares en parte, el salario público se derrumbó mucho más, pero esos salarios están en ese nivel, pero bajo relaciones, esos salarios. Ahora, la composición de la fuerza de trabajo que tiene esos salarios es menor, es decir, hay menos personas que alcanzan esos niveles de asalariado formal, con salarios que le han empatado después de todo este ciclo a una crisis, estando tan mal como cuando estaban mal en el 2023. El problema es que hay menos incluso. Esos trabajos que se perdieron, aproximadamente 250.000 empleos que se perdieron, la gente no puede darse el lujo de no tener empleo, porque no vive, y son sectores clase media-baja, obreros, trabajadores incluidos, no son beneficiarios de los programas sociales. Eran trabajadores asalariados formales. Entonces no pueden darse el lujo de eso. Entonces empieza todo el proceso de uberización, con la creación de un cafecito, las changas, el trabajo eventual, la posibilidad de trabajar en negro en una pequeña empresa por horas. Todo ese proceso de precarización hizo que se generaran otros. Sí, le perdieron 250 y se generaron 150, ¿bien? De 1.000 empleos cuenta propia, más precarios. No estamos en los niveles que teníamos en la crisis del 2001, pero sí estamos ante un escenario en donde no se está creando empleo formal, donde antes se reproducía el que existía, ahora se pierde más del que existe y aumenta más rápidamente el empleo no registrado o el trabajo cuenta propia no registrado, que no aporta a la seguridad social. Y se uberizan las relaciones laborales, se mercantilizan las relaciones laborales como relaciones comerciales, más que como relaciones en un vínculo de relación de dependencia formal. Ese escenario es un proceso que parece que no se revierte fácilmente, solo se revierte transitoriamente si crece el consumo interno, si mejoran los salarios, la jubilación, hay más consumo, se reactiva un poco la construcción, se reactiva la industria, se reactiva el comercio y esos segmentos. Entonces, que más allá de la variación, de las pequeñas variaciones, caída o aumento, porque es posible que este próximo semestre mejore un poquito esa situación, no cambia sustantivamente la tendencia, que es que el modelo tiende a desindustrializarse, tiende a bajar salarios vinculados al mercado interno, a salarios vinculados a las actividades de consumo y darle prioridad al segmento más dinámico, más exportador y que por lo tanto a producir más heterogeneidad dentro de la fuerza de trabajo. Ese escenario parece más estructural, independientemente de la coyuntura, va a tender a cristalizarse, motivando a muchas empresas o a cerrar o a reconvertirse como importadores o a reconvertirse si tienen capacidad de crédito en industrias
de nuevo tipo, pero que obviamente como hay poco crédito, el crédito otra vez es muy alto el valor del crédito y tampoco hay garantía de que con ese crédito puedo generar un mercado más, generar producción, bienes o servicios para un mercado interno que está muy achicado, la economía interna, la economía que crea trabajo, que crea consumo, que crea redes sociales, está debilitada, está fragmentada. Y ahí vino el endeudamiento, te contesto la última parte. Sí. El endeudamiento tuvo que ver con la reactivación que tuvo la sociedad, la economía, después de la crisis del primer semestre de Milei. Segundo semestre y el primer trimestre del 25 fueron de reactivación y la gente tomó crédito porque pensaba que venía un ciclo expansivo. Ese ciclo tomó crédito pensando ese ciclo expansivo y después vino el ciclo recesivo del segundo semestre de 2025 y ya no pudo pagar los créditos, empezó el desempleo, bajaron los salarios, entonces no puede pagar los créditos y se endeudó. Esta situación parece que se está normalizando hoy, pero el mayor problema es que no hay reactivación en el mercado interno. Por lo tanto, como baja el consumo y se cierran más empresas y hay menos empleo, ya la gente no se está endeudando porque ya no sabe que no lo puede pagar. Necesita endeudarse para pagar lo que debe, pero tampoco se lo prestan los bancos, tiene que recurrir a un mercado negro. Bueno, todo eso habla de una mercantilización del trabajo y de la vida social que hace también y que explica también la debilidad de la organización política, de la organización social de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se refleja ese fenómeno en los pueblos del interior, no en las grandes concentraciones urbanas, donde el trabajo depende fundamentalmente del empleo público, que ha caído mucho en su poder adquisitivo, donde además los presupuestos estatales están quebrantados, digamos, por el recorte de coparticipación, la baja en recaudación, y además las pocas empresas privadas que hay están cerrando, despidiendo gente, y no hay tantas oportunidades de changueo como puede haber, por ejemplo, en grandes conglomerados urbanos. ¿Cómo se refleja ahí el tema de la pobreza, el tema de la precarización? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, también es heterogéneo, ¿no? Ahí vos tenés las zonas agrícolas donde la actividad económica es próspera y eso hace que los negocios funcionen, las actividades de servicios funcionen. Lo mismo pasa en las zonas mineras. En las zonas que están más debilitadas, de las periferias de los urbanos o zonas más pobres, el NOA, el NEA, no beneficiadas directamente por la minería o por actividades agrícolas intensivas, el problema, sí, el empleo público es el gran refugio. Las provincias han tendido a bajar menos los salarios, a hacer ajustes, los gobiernos provinciales, pero menores que el gobierno nacional. ¿Bien? La caída de los salarios, sobre todo el más fuerte a nivel del sector público, ocurre en el empleo público nacional, en la administración nacional. Pero los empleos en el sector público de muchas provincias incluso han sido sostenidos, o hay bonos, justamente para ir generando, alimentando un poco el mercado interno, para que eso que vos estás contando no ocurra, y la están pasando difícil, porque además muchas de estas provincias pueden tener fondos propios para estar financiando eso, porque tenían cierto superávit, pero se acaba porque la coparticipación se reduce, la inversión pública nacional no opera, entonces hay que hacer artilugios para tratar de sostener y están negociando. Bueno, y ahí viene otra vez la fragmentación, ¿no? Cada gobernador empieza a negociar por su cuenta con el gobierno nacional en función de obtener alguna ventaja. Dame una inversión, aumentame un poquitito la coparticipación, complementame con algún recurso, y a cambio de eso los votos en el Senado o los votos en diputados, lo cual, bueno, otra vez la mercantilización económico y social en donde lleva un proceso de fragmentación en un contexto de ajuste. Ahora, es heterogéneo, también hay zonas que están ocurriendo que son salarios donde a veces, los salarios en todas las zonas energéticas, mineras, no bajan de los 5 millones de pesos para un trabajador. Claro, lo que pasa que, como bien decías, estos sectores como máximo emplean 10-15% de la... No, 10, o menos. Mira, son 6% y en todo caso pongámosle otros 6 de otros servicios, claro, en los lugares donde se desarrollan, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí no sé quién dijo, pero que, bueno,
el Gran Buenos Aires no entraba en Vaca Muerta, y es real, no entra. Sí, tal cual. Igual ganan 5 millones, pero en esa zona 2.5 millones es el alquiler de una vivienda, entonces también se relativiza. También, sí. Ahora, Agustín, con la experiencia de estudios que ustedes han hecho a lo largo de estos años, y viendo, digamos, que se consolida un modelo de dos velocidades. Por un lado, uno de apertura indiscriminada de la economía, de cierre de fábricas, despidos, destrucción del mercado interno y precarización laboral, y otro expansivo en el área extractiva, en el área agropecuaria, en el área primarizada, digamos, pero que a su vez genera poco empleo y donde hay muchísimas dudas, y además no ha ocurrido hasta ahora, de que haya un derrame de un sector hacia otro. ¿Cómo ves prospectivamente el panorama? Prospectivamente me refiero, ¿cómo estás viendo este panorama de acá a los próximos meses, digamos 6, 7, 8 meses, considerando el crecimiento del mal humor social, considerando que los servicios siguen aumentando, considerando que la guerra en Medio Oriente ya ha impactado en varios aumentos en los combustibles? Prospectivamente, ¿cómo ven que esto va a impactar en la medición o en la pobreza y en la situación de la población trabajadora en general? Mira, estamos todavía en una transición, estamos atravesando un contexto de crisis, un proceso de crisis. El gobierno de Milei no vino a instaurar un nuevo modelo, un nuevo régimen, sino que todavía está en transición ese régimen. Y le puede ir bien y le puede ir mal en términos financieros, económicos, productivos, a su proyecto político-económico. Sí. Pero entonces los escenarios que uno puede hacer incluso tienen alto incertidumbre. Lo que sí te puedo comentar que en términos de mediano plazo, con Milei o sin Milei, se vienen buena parte de los procesos de los que estamos hablando. Es decir, primero te lo comento en el mediano plazo. Y en el mejor de los escenarios, la Argentina puede tener 3 velocidades. Vos mencionaste 2. El sector dinámico, el sector de la subsistencia, que va a tener por mucho tiempo necesidades de vivir sobre los programas sociales, y la posibilidad de un proceso de reconversión de los mercados internos, sí, donde se creen pequeñas y medianas empresas, en la medida que haya una política industrial, una política de desarrollo productivo, y que puede ser la gran bandera política para un gobierno opositor alternativo a digamos, crear empleo. Es decir, digo, ¿cómo creamos empleo? Y bueno, vamos a crear empleo productivo, empleo no productivo, empleo productivo. Una Argentina intermedia en su velocidad, capaz de generar no solo las 450.000 pequeñas empresas que tenemos hoy, sino quizás 1 millón de pequeñas empresas, capaz de dar mucho mejor trabajo y crear más mercado interno. Esa Argentina es posible. Esa Argentina en el mediano plazo es posible si uno ejercita el proceso de subsidiariedad de los sectores más concentrados y dinámicos hacia favorecer el crédito y los mejores salarios de los sectores justamente de esa Argentina del medio. ¿Bien? Ahora, eso que podría haber querido el peronismo en su momento, que podía haber querido incluso el propio Macri en su momento, no lo tenía porque no tenía los excedentes. ¿Bien? En Argentina se van a venir los excedentes capaces de ser gestionados en materia de política distributiva o de concentración económica, y ahí estará el debate político. ¿Cuánta más concentración en las grandes capitales, o cuánto algo de concentración y algo de distribución para que justamente florezca el segmento intermedio de la economía? Claro, ese escenario es factible, y creo que ese escenario que es una ventana de oportunidad en el mediano plazo. Ahora, en el corto plazo el gobierno apunta a tener una recuperación en los mejores 18 meses de la historia económica argentina, cosa que no parece posible, pero que en todo caso sí va a haber por varios motivos, va a haber no un veranito, qué sé yo, te diría que un otoño, ¿no? Para salir, pero ni siquiera una primavera. Va a venir una situación menos grave en estos próximos meses, en términos de que va a tender a bajar la inflación porque la economía está planchada, porque hay efectivamente ajuste fiscal, va a bajar la inflación, y un conjunto
montos de salario, jubilaciones se van a empezar a actualizar con los valores de con la evolución de los precios anteriores, que va a tender a aumentar un poco el consumo, que ya la industria y la construcción mostró cierto rebote en el mes de marzo. Va a haber algo que te diga, che, esto no se profundiza más. Ahora, salvo que no que metan la pata una vez más, porque el año pasado metieron la pata ellos, digo, entonces, salvo que no metan la pata desde el punto de vista económico-financiero, van a tratar de sostener una situación de este tipo para llegar a las elecciones del año que viene. Claro. En donde van a tratar de que esto no se agrave, incluso mejore un poquito el consumo interno. Las tarifas se están actualizando ahora porque no las quieren actualizar el año próximo, que es el año electoral. Entonces, la situación yo no la visualizo como, yo la viso como de estancamiento, un estancamiento en los niveles de salarios bajos, de aumento de la precarización, con niveles de pobreza subsidiados por los programas sociales de indigencia del 7%, de pobreza alrededor del 3, 32, 29, de esos niveles, y que ese va a ser el amesetamiento del cual va a tener la Argentina, que es el amesetamiento que teníamos antes de Milei, pero con menos trabajo formal y con una sociedad mucho más fragmentada y con situaciones, digamos, que yo las llamo de mercantilismo social, ¿no? Donde las relaciones sociales quedan mercantilizadas en un mercado de alta competencia y de poca capacidad de organización, de plantear derechos colectivos y ese tipo de cuestiones. Clarísimo. Bien, bueno, nos quedó claro entonces el análisis que hace el observatorio y algunos elementos de perspectiva. Te agradecemos mucho, Agustín, te vamos a volver a contactar. Quizás nos queda la gran duda de si va a poder afrontar los vencimientos que tiene de deuda e intereses, digamos ahora que el garante en última instancia está un poco patorrengo. No, también eso, lo que pase con las elecciones de Trump también puede generarle un problema. Y sí, la Torre Gemela y el blindaje y el megacaque fueron... No, por eso yo señalo que es una situación de crisis, entonces hay mucha inestabilidad. Puede ocurrir que salga bien o puede ocurrir que Pato Gallareta. Tal cual. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y muchas gracias por tu información. Gracias. Hemos conversado.